Hoy voy a hacer mermelada de Arazá Serrano. El Arazá Serrano es una deliciosa variedad de guayaba. Para el que no conoce este fruto, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Y al finalizar este video les dejo su prueba de sabor. Les cuento que primero voy a hacer la receta y luego voy a pasar a probar. Para hacer la mermelada necesitamos 1 kilo de frutos. Ahora lo que vamos a hacer con los frutos es retirarle con un cuchillo el cáliz persistente. El siguiente paso se puede hacer de dos maneras. Una manera es procesar el fruto así como está y luego colar para retirar sus semillas. Y otra manera es hacer cascos, o sea, cortar el fruto y retirar las semillas. Yo voy a hacer cascos, así puedo conservar sus semillas. Bueno, acá tenemos 1 kilo de cascos de Arazá Serrano. Ahora, para continuar, vamos a llevar a procesar. Ahora colocamos los cascos en una procesadora y le agregamos 1/4 litro de agua. Tapamos y procesamos. Listo, ahora colocamos en una olla. Para 1 kilo de pulpa le agregamos medio kilo de azúcar y llevamos a la cocina. En la cocina ponemos a calentar a un fuego medio bajo y vamos revolviendo. Tras 1 hora y 10 minutos de cocción, ya está lista la mermelada. Ahora les voy a mostrar cómo darse cuenta cuando ya está lista. Y para saber si está lista la mermelada, lo que hago es lo siguiente. Coloco una pequeña porción en un plato y dejo enfriar. Luego le paso una cuchara por encima. Si la mermelada se separa y no se vuelve a unir rápido, ya está lista, como en este caso. Así que ahora lo que voy a hacer es dejar enfriar y luego presentar. Y así quedó la mermelada de Arazá Serrano. Ahora solo resta lo más lindo del video, pasar a probar la mermelada. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento de la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de la mermelada de Arazá Serrano, deliciosa variedad de guayaba. Acá estoy bien preparado, ya mismo voy a pasar a probar la mermelada, así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a darle al pico, la parte más linda. Mmm. Tremenda mermelada. Voy a probar una segunda cucharita y luego les describo bien el sabor. Mm, mm. Voy a tener que dejar, si no, no voy a poder seguir filmando. Ahora les cuento de qué se trata. Y para describir el sabor de esta mermelada, se me ocurre una mezcla entre frutilla o fresa, guayaba y un poco de limón. El sabor es delicioso, se los recomiendo. Les cuento que en nuestro canal ya tenemos realizadas mermeladas y otro tipo de recetas con otras variedades de Arazá. Cada una tiene su personalidad y su sabor distinguido. Bueno, los invito a que se queden en el canal y vean las recetas realizadas con esta fruta y con otras.
Para el que no conoce el Arazá serrano, ahora al finalizar este video, les dejo un video muy especial y ahí les cuento bien de qué se trata. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. También los invito a que se hagan miembros del canal y con una pequeña colaboración mensual me ayudan a mantener el canal. Lo pueden hacer mediante el botón unirse que se encuentra presente en cada video. Les agradecería muchísimo que compartan en sus redes sociales los videos que hacemos en el canal. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.